Lucas capítulo 24. ¿Cómo no terminar una Semana Santa meditando acerca de lo que es lo más importante para el creyente? La resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro amado Redentor. Y en este capítulo, del verso 1 al verso 12, encontramos esta historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche no vamos a explicar todo el texto, tiempo nos faltaría, pero solo nos vamos a enfocar en algunas palabras que aparecen en este texto. Verso 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La primera palabra que vamos a meditar, hermanos, es vive. Vive. El Señor Jesucristo sufrió, padeció, fue crucificado, entregó su vida y fue sepultado, siendo que por las costumbres que gobernaba aquel entonces al pueblo, la gente tuvo que apuradamente preparar el cuerpo del Señor Jesucristo y ser sepultado. Se cerró la piedra, se puso sellos por los romanos para que el cuerpo quede resguardado. Pero cuando ya tuvieron aquella oportunidad, pasando el sábado de reposo, las mujeres que habían preparado las especies, pues el Señor Jesucristo no había sido muy bien embalsamado, en ese amor, en esa pasión de servir aún al cuerpo del Señor, fueron a la tumba. El Señor no estaba. Y la primera reacción es tener temor. ¿Qué pasó? No está el que amábamos. Ellas tienen un encuentro muy especial con mensajeros celestiales que estaban también allí en la tumba. Y estos mensajeros hacen la siguiente pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, esta palabra para nosotros tiene mucho poder, mucho énfasis, porque no es simplemente alguien que fue resucitado y en cualquier otro momento va a morir, sino es alguien quien venció la muerte y en este instante está vivo. Está vivo. El Señor Jesucristo no resucitó y luego desaparece del contexto humano. Y en la historia del ser humano no sabemos más nada del Señor Jesucristo. No. Él está vivo. Él está vivo. Y como cualquier ser humano vivo, está en acción constante. Porque un vivo que no está en acción constante está muerto. Pero no, el Señor Jesucristo está vivo. Y el anuncio es tan importante para nosotros. Es por eso que cuando, y les pido que vayan al libro de Apocalipsis, cuando se habla del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice lo siguiente: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Hablando del Señor Jesucristo. Es que su vida perdura por siempre, trasciende las edades, trasciende la historia del ser humano. Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, pues debemos pensar que Él está vivo. ¿Cuál es el problema? El problema es la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos? Aun cuando estas mujeres tenían pasión por el Señor Jesucristo, no obstante,
Su esperanza estaba muerta, su servicio era el correcto, pero una esperanza muerta. Mucha gente en la actualidad vive una vida religiosa muy buena, pero una esperanza muerta porque no están sirviendo a un Dios vivo. ¿Por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué haces rituales muertos? ¿Por qué sigues pensando en un muerto? La gente actual sigue buscando entre los muertos a Jesús. Esto puede tener un sinfín de aplicaciones, como la idolatría, derramar su fe, su confianza en ídolos, derramar su fe y confianza en hechos humanos, en acciones humanas, porque confiamos más en ello que en el Señor Jesucristo, que está vivo. Y el anuncio de estos ángeles y la llamada de atención de estos ángeles es que miremos a Jesucristo vivo. Él está vivo, hermanos, y Él está con nosotros en todo momento, pero vivo. Ese es el anuncio y ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. La segunda palabra encontramos en el verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Él ha resucitado. La palabra resucitado, primero, está en voz activa. ¿Qué significa la voz activa? Que el sujeto realiza la acción del verbo, que el sujeto tiene control de la acción que se está realizando. Una voz pasiva es cuando nosotros recibimos el beneficio de la acción de alguien. La voz pasiva indica que el sujeto de la oración simplemente recibe el beneficio de la acción de alguien, pero aquí no está en pasivo, está en activo. Déjenme darles un ejemplo. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos una oración en pasivo, capítulo 11. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Eso es pasivo. El muerto tiene que recibir la acción de alguien para poder resucitar. El muerto está muerto y no tiene poder de hacer nada. Si va a ser resucitado, alguien tiene que hacerlo. Pero no es el caso en el anuncio aquí. Regresando al libro de Lucas, capítulo 24, dice el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y una vez más está en la voz activa, que indica que Jesucristo tenía siempre el control de la vida. La muerte no tenía poder sobre él. Cuando él quisiese, cuando él quisiera, él por su propio poder resucitaría. Vaya poder, hermanos, lo que está anunciando aquí. No es que Dios lo resucitó, él mismo resucitó, y ese es el anuncio de los ángeles. Él ha resucitado. Pero este verbo no solo es activo, la voz activa, sino que también este verbo está en un tiempo perfecto. ¿Qué indica el tiempo perfecto en un verbo? Indica que es una acción completa, que ya no necesita más acciones, pero su beneficio o su efecto continúa por siempre. Jesucristo resucitó completamente, plenamente. La muerte ya no tiene efecto sobre él. No es como aquellos que han resucitado, han sido resucitados. No es como aquellos que cuando vino el terremoto, muchos muertos salieron de la tumba, pero luego volvieron a morir.
Ese no es el caso del Señor Jesucristo. Su resurrección es perfecta. No más la muerte tiene poder sobre él, pero el beneficio, el efecto de esa resurrección continúa por siempre. Todos seguimos viendo y recibiendo los efectos perdurables de su resurrección. Ese es el anuncio. Jesucristo ha resucitado y nosotros vamos a seguir siendo beneficiarios de esa resurrección. La salvación no es solo que nuestros pecados han sido perdonados. La salvación no es solo que Jesucristo perdonó, pagó por nuestros pecados, sino que su resurrección nos da una victoria perdurable y eterna. La resurrección del Señor Jesucristo es la victoria permanente para nuestras vidas. Solo Él ha resucitado y solo su resurrección tiene un efecto sobre nosotros. Ese es el anuncio. Pero el verso 6 dice algo más. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El problema, hermanos, es que ese anuncio siempre fue dicho, pero somos nosotros los que olvidamos los anuncios del Señor. El Señor Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 16, verso 21, Mateo capítulo 17, versos 22, 23, Mateo capítulo 20, versos 18, 19, Mateo capítulo 26, versos 31 al 32, y así podemos citar muchas partes de la Biblia donde Jesús está anunciando, es necesario que yo muera, pero luego resucite. Se enseñó, pero lo olvidamos. Olvidamos las enseñanzas del Señor y aquí se nos está haciendo recordar. Y los ángeles les dicen a estas mujeres, se les dijo, se les anunció, se les proclamó. ¿Por qué vienen a buscar entre los muertos al que ha resucitado? Y es que olvidamos las Escrituras. Y al olvidar las Escrituras, regresamos a nuestras creencias, regresamos a nuestra ignorancia, al olvidar las Escrituras. No olvidemos, es peligroso olvidar las enseñanzas de nuestro Señor. Corremos el riesgo de volver atrás en nuestro andar diario. Ese es el anuncio. Siguiente palabra. Es necesario. Lucas capítulo 24 versículo 17, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. Hermanos, nosotros usamos mal la palabra necesario. Hemos diluido tanto a esta palabra que no la entendemos y la usamos con mucha sencillez. Los niños se acercan al papá y le dicen, necesito un nuevo celular. Necesito tal celular que ha salido como novedad. ¿Realmente necesita el celular? No necesita el celular, pero usamos la palabra necesito. El esposo le dice a la esposa, cariño, ahora sí necesito comer un pollito a la brasa. No necesita el pollito a la brasa, pero usamos la palabra, es decir, decimos necesito a cosas que queremos. Una necesidad es algo sin la cual no se puede vivir. ¿Necesitas agua? Eso sí necesitas. ¿Necesitas alimento? Pues eso sí lo necesitas. ¿Necesitas muchas cosas? Sí, pero estamos acostumbrados a llamar a los gustos necesidades, que a propósito, en el mundo del marketing justamente eso es lo que aprovechan los que estudian el marketing.
aquellas grandes empresas, conglomerados que ganan mucho de vender diferentes cosas, pues ellos tienen un dicho: la gente no sabe lo que necesita, pero sí sabe lo que quiere. Vendámosle lo que quiere, no lo que necesita. Es por eso que cuando entras a un centro comercial tienes un montón de cosas que quieres y no necesitas, pero eso es lo que compras. Así estamos viviendo, acostumbrados a no entender lo que es una necesidad. Y aquí el ángel o los ángeles sí entienden y sí saben lo que están diciendo. Y ellos están diciendo: es necesario. Sin esto tú no puedes vivir. Sin esto tú no eres nada. Era necesario que Cristo padeciese, muriese, fuese sepultado y resucitase al tercer día. ¿Por qué era necesario? Pues sencillo, porque sin ello no somos nada. La gente no entiende eso y sigue viviendo bajo sus caprichos. Es que yo quiero ganarme el cielo. Para ir al cielo voy a ser buena persona. Para ir al cielo voy a ser fiel a la iglesia. Para ir al cielo voy a hacer tantas maravillas y sacrificios. Entonces entraré al cielo y Dios te va a decir desde el cielo: necio, nadie puede entrar al cielo si no confía en el Señor Jesucristo, porque es el único que ha muerto por tus pecados. Pero por tu necedad rechazaste lo que necesitabas, creyendo que Dios te va a salvar por lo que te gusta. Y no es así. El anuncio del Señor, el anuncio de estos ángeles es que era necesario que Jesucristo padeciese, muriese y resucitase. ¿Entendemos eso? Sin ello no somos nada. Sin ello de nada sirve que estemos aquí en comunión desde la 1 de la tarde hasta ahora. ¿Qué da valor a nuestra reunión? El Señor Jesucristo, su obra, su muerte, su sacrificio, su sepultura, su resurrección. Le da valor, porque sin Él nada somos. Eso es necesario. Y era necesario que el Señor Jesucristo muriese. La siguiente palabra, al igual que necesario, no la entendemos completamente y la usamos diluidamente. Es la palabra creer. ¿Realmente creemos? ¿Realmente depositamos nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo? Versículo 11, saltamos al verso 11, lo leemos, verso 8, 9, 10, 11. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cómo es posible? Caminaron con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Fueron testigos del poder y obra del Señor Jesucristo. Ayudaron en muchos de los milagros. Repartieron aquel pedacitos de panes y peces que se multiplicaron y sobró mucho más de cuando empezaron. Ellos fueron testigos de la resurrección, testigos de milagros, testigos de sanaciones. Fueron testigos. Pero cuando las mujeres vienen y les dice: ha resucitado, estás loca. ¿Cómo que va a resucitar? ¿Quién resucita? Nosotros sí le escuchamos que él anunció que iba a resucitar, pero esa es una fantasía entre tantas otras cosas. Le hemos seguido por las cosas que hacía, pero no por las cosas que decía. Y ese es un serio problema en la actualidad. En este mundo en el que nosotros estamos viviendo, la gente no escucha las escrituras, prefiere seguir
las grandes obras. Si nos ponemos a hacer aquí milagros, por supuesto no hacemos, pero va a venir gente por los milagros, pero no por lo que Jesús enseña. La gente prefiere seguir los prodigios, pero Dios quiere que le sigan por su palabra. Porque todos los que siguen los prodigios un día se olvidan y luego reniegan. Y todos los que son testigos de los milagros del Señor Jesucristo, como en aquella época, un día van a ser confrontados y un hombre les va a preguntar: ¿y qué quieren que haga con este Cristo? Y todos esos testigos de milagros respondieron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque no siguen las enseñanzas del Señor. Dios quiere que le sigamos por su palabra, por lo que Él dice, por lo que Él enseña. Solo la palabra de Dios despierta verdadera fe en nuestras vidas. Solo la palabra de Dios. Las mujeres vienen y les dicen: has resucitado. Estás loca, esas cosas no creemos. Y despreciaron el anuncio. Miren, hermanos, en el capítulo 23, verso 35, el Señor Jesucristo está crucificado. Verso 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Si es el Cristo, que se salve. Verso 39: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, si es que eres el Cristo. Mateo capítulo 39, Mateo 27, Mateo 27, por favor. Verso 39: y los que pasaban debajo de la cruz miraban a Jesús, está crucificado, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si es que eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Los siguientes versículos, 41, y diciendo: tú que derribas el templo, 41, de esta manera también, es decir, no solo el pueblo, sino también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos. Y creeremos. Y así, muchas ilustraciones. Hermanos, esto es lo que ahora está pasando. Ese tiempo estamos volviendo a vivir. La gente: si eres el Cristo, hazme un milagro, entonces voy a creer en ti. Si eres el Cristo, haz tal cosa y creeré en ti. ¿Cuántas veces cuando evangelizamos en las calles encontramos a personas que nos dicen: muéstrame a Dios y creeré? A ese punto llega la soberbia del ser humano. No quieren creer en el Señor Jesucristo. No quieren creer. Eso los va a condenar. No saben que el no creer tiene consecuencias terribles y que el infierno está lleno de grandes sabios, inteligentes, intelectuales que no creyeron. Porque solo al cielo van los que creen. Es terrible cosa.
no creer. Pero tenemos aquí una situación difícil, hermanos. Siendo discípulos del Señor, no creyeron en el Señor. Les animo a vivir una vida cristiana que demuestre una creencia genuina en el Cristo a quien anunciamos. Que tu vida sea una pasión porque crees en Él, en el que resucitó. Depositas tu fe en Él. Un carcelero que estaba desesperado porque pensó que los presos se habían escapado, y en aquella época si tú estabas de guardia y escapaban los presos, pues morías. Entonces él estaba desesperado, y en eso se da cuenta, uy, están allí, no escaparon, y pregunta, porque ellos cantaban y hablaban de Cristo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Crees ya? ¿Ya crees? Si no crees, arregla esa situación esta noche. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy, porque sin creer en Cristo nada eres. Bueno, eres leña para el infierno, pero no eres más que eso. Necesitas a Cristo, quien quiere darte la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Y para terminar, una última palabra. Regresamos al libro de Lucas. En el versículo 12 del libro de Lucas aparece esta palabra: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Un hombre que tenía mucho dinero, un día decide compartir parte de sus riquezas con alguna persona, alguna familia, y conoció a una familia que tenía mucha necesidad. Así es que este hombre decidió: todos los lunes voy a ir a casa de esa familia y voy a darle una cantidad de dinero. Y así efectivamente llegó a casa, toca la puerta, el hombre abre la puerta y ahí está esta persona totalmente desconocida, y le dice: aquí tienes un sobre para ti y tu familia. Y le entregó 300 soles. El hombre: pero para mí, ¿por qué? No, simplemente es para ti. Abre el sobre y ve los 300. Muchísimas gracias. No sabes de lo que me estás sacando. No sabes cuánto me va a ayudar estos 300 soles en esta semana. Agradecido con el hombre. El hombre se fue. A la semana siguiente, 7 en punto de la mañana, de nuevo allí. ¿Volviste? Sí, aquí está un sobre. Muchas gracias. Qué maravilla. ¿Cómo es que él estaba sorprendido? Segunda semana que le trae sus 300 soles, tercera semana, cuarta semana, y así, fiel. Pero el hombre ya se fue acostumbrando a recibir esos 300 soles. Un día, 7 de la mañana, está en la puerta esperando. Se demoró 5 minutos. Oye, me asustaste, ¿cómo te demoras? Pues tú eres puntual, yo te estaba esperando aquí. Ya, dame de una vez el sobre porque tengo que pagar mis cuentas. Recibe el sobre, ni gracias, le cierra la puerta y ya se va, porque se acostumbró a recibir los 300 soles. Un buen día, el hombre ya no vino más. El hombre estaba desesperado: ¿cómo me puede hacer eso? Y se molestó contra aquel hombre que le traía semanalmente los 300 soles. Este hombre había decidido dar a otra familia. Perdió el sentido de la gratitud por la costumbre de recibir esa bendición. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros perdemos el sentido de la gratitud porque constantemente recibimos la bendición, la protección, el cuidado, el cariño de Dios. Y ya no venimos a servirle a Dios con pasión, gozo, alegría. Venimos por costumbre. Y a veces nos acostumbramos tanto a Dios que un buen día le digo: yo no necesito ir a la iglesia, ya no necesito de los demás. Y nuestro corazón pierde la gratitud al Señor. Y en este versículo, Pedro nos hace recordar algo fundamental.
Pedro dice que él se maravilló. Esta palabra está en un presente activo. Un presente activo. ¿Qué quiere decir? Que él mismo, ya hemos visto lo que es el activo, él mismo se maravillaba. Él mismo decidía maravillarse. Y eso es lo que olvidamos nosotros los cristianos, de vivir nuestro cristianismo maravillados de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y solo en Semana Santa recordamos cuánto sufrió Cristo y nos emocionamos y nos llenamos de gozo y de gratitud. Y después pasa un mes de la Semana Santa y nos olvidamos. Y si el pastor no me visita, yo no voy a la iglesia. Y si los diáconos no me saludan a la entrada, pues pongo mi cara seria. Ya no disfruto porque olvidamos rápidamente. Pero Pedro dice que él mismo se maravilló porque entendió la grandeza de la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir maravillados del hecho de ser perdonados. Qué maravilla, hermanos. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y Cristo ha resucitado para darnos a nosotros la victoria sobre la muerte. ¿Cómo no vivir maravillados de esto? Pero la costumbre, el hecho de que todos los días recibimos tantas bendiciones, nos hace olvidar de lo grande que es nuestro Dios. Y empezamos a reclamarle a Dios bendiciones como si fuese obligaciones. Vivamos maravillados del Señor. Lo segundo es un presente activo. Y la palabra presente, o el tema que es presente, es que es continuo. No es que se maravilla por un momento, sino que continuamente vive maravillado. Hermano, es tiempo de cambiar tu cristianismo y vivir un cristianismo apasionado y maravillado. Invitaron a un pastor a una conferencia y los hermanos no lo conocían, no sabían quién era, cómo era, solo lo invitaron. Fueron al aeropuerto y estando en el aeropuerto, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Bueno, no sé, pues miraremos algo especial. Ahí están en la puerta esperando, llega el avión, empiezan a bajar los pasajeros y en eso uno de ellos dice: él es el pastor, él tiene que ser el pastor. Y bueno, los hermanos se acercan y le dice: ¿usted es el pastor? Lo hemos invitado para la iglesia. Y el hombre le dice: no, yo no soy pastor, mi cara es así porque tengo gastritis. Una cara de amargos a veces tenemos en un cristianismo de pasión. Que tu rostro muestre el gozo de tener a Cristo en tu vida, y que tu vida sea como la de Pedro, maravillado por lo que Cristo ha hecho. Cristo murió por ti, derramó su sangre por ti, resucitó para darte vida eterna. Solo está esperando que tú creas en Él, confíes en Él. Si ya lo has hecho, vive maravillado de Él. Si no lo has hecho, repito, el único ingrediente para ir al cielo es depositar tu fe en Él, creerle a Él, al Señor Jesucristo.